Informe RCR Vespertino, segunda edición. Muy buenas noches, sean bienvenidos a este su informe RCR Vespertino en su segunda edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Les recuerdo nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. La liberación inmediata de la enfermera Ada Macuare, quien cumplió 12 días privada de libertad arbitrariamente en el estado de Anzoátegui, exigió este martes el comisionado del gobierno interino ante Naciones Unidas, Miguel Pizarro. Ada fue detenida por exigir condiciones dignas de trabajo para todo el personal de salud, escribió el dirigente en su cuenta en Twitter. Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, también abogó por la liberación de la enfermera Ada Macuare, procesada por supuesta instigación al odio. Lleva 12 días privada de su libertad por atreverse a levantar su voz, dijo la dirigente gremial. En otras informaciones, la diputada por Vente Venezuela, Dinora Hernández, denunció este martes que la delegación de la Alternativa Democrática, que participaría en una nueva negociación con el régimen de Nicolás Maduro a partir del 13 de agosto en México, discutirá un pacto para la sumisión. En México, en la cota 905, donde quiera que vayan los negociantes y los dialogantes, van a repetir el libreto de la política de Zapatero y Borrell que ampara este régimen nefasto que ha venido a condenar a la sumisión a un pueblo que lucha por su libertad. De manera que no es donde estén, no es donde vayan, es con quien se sientan. Se están sentando con criminales y la respuesta que van a conseguir de parte de ellos es la propuesta de un pacto para la esclavitud y la sumisión, y no lo vamos a permitir. La parlamentaria refrendó las declaraciones de la coordinadora nacional de su partido, María Corina Machado, sobre su disposición a partir de una negociación con el régimen de Nicolás Maduro, siempre y cuando el tema de discusión sea la libertad de Venezuela. Venezuela ha sido claro, ha sido enfático en señalar que en la mesa donde se discuta la libertad de Venezuela, allí vamos a estar sentados, no donde se pretenda hacer una negociación para darle oxígeno, tiempo a un régimen que pretende o que claramente está proponiendo un reparto del botín en cargos de una farsa contienda, y que además algunos cuantos la venden como una solución a la crisis que vive Venezuela. Por cierto, no he dejado de mencionar que pretender conectarse con el régimen para someter a la población venezolana constituye una aberración política a la que Vente Venezuela se opone. Como dantesco calificó el comisionado del secretario de la OEA para la crisis de migrantes, refugiados venezolanos, David Smolansky, que el éxodo que ha ocurrido en nuestro país esté a punto de superar al sirio en los próximos meses, cuando supere los 7 millones de personas. Es sencillamente dantesco. Nadie pudo pronosticar que se pudiese llegar a 5.6 millones de desterrados como somos hoy, y que quizás se pueda llegar a 7 millones de desterrados para el primer trimestre de 2022. Además, esto ocurriría prácticamente en la mitad del tiempo de lo que ha ocurrido en la crisis siria. Entre tanto, el economista de la firma ecoanalítica, Giorgio Cunto, aseguró que es altamente probable una nueva reconversión monetaria en Venezuela y explicó que la medida vendría a simplificar las transacciones en nuestro país. Lo hemos anticipado desde hace unos meses y ya ha estado cobrando, digamos, vigencia desde hace unos cuantos meses, gracias a reportajes adicionales. Todavía no ha ocurrido un anuncio en particular, pero consideramos que es prácticamente inevitable, principalmente para facilitar transacciones y medios de pago, además de hacer más simple operaciones tanto computacionales como cognitivas, simplemente porque los sistemas contables y los cálculos personales no están aguantando cifras tan grandes como las que se manejan ahorita en Venezuela en bolívares.
Mientras tanto, la canonización del beato José Gregorio Hernández podría concretarse el próximo año, tal y como lo informó el presbítero y vicepostulador de la causa y vicario episcopal de la Arquidiócesis de Caracas, Gerardino Barrachini. El presbítero ofreció sus declaraciones al equipo de prensa de la Arquidiócesis de Caracas, que publicó un video en sus redes sociales. Que el beato pues nos siga indicando el camino que hemos de seguir, ya que ya el camino de la canonización está trazado y estamos seguros que ya el año que viene vamos a tener esa. Con esta información pasamos a materia internacional. Más de 116 toneladas de cohidrato de cocaína fueron incautadas y más de 780 laboratorios fueron destruidos en la séptima fase de la campaña multinacional naval Orión, tal y como lo confirmó este martes el presidente de Colombia, Iván Duque. Es un esfuerzo sin precedentes y sobre todo muestra el compromiso multinacional en la lucha contra las drogas, agregó el jefe de Estado, y agregó que la pelea contra este delito también implica combatir la producción de cultivos ilícitos. En el caso de Colombia se han logrado erradicar más de 130.000 hectáreas manualmente. Desde luego, el año pasado también logramos las mayores incautaciones de nuestra historia, más de 500 toneladas y la mayoría de destrucción de laboratorios, agregó Duque. Esta es la séptima fase de esta campaña que se viene adelantando desde el año 2018 y que involucra a 38 naciones. Es un esfuerzo sin precedentes y sobre todo muestra el compromiso multinacional en la lucha contra las drogas. Quiero muy especialmente destacar que en esta séptima fase hemos tenido más de 116 toneladas incautadas de clorhidrato de cocaína y hemos tenido más de 780 laboratorios absolutamente destruidos. En Perú, el recién designado ministro de Interior, Juan Carrasco, renunció el lunes al cargo de fiscal por el que le había recibido un permiso para evitar la investigación abierta en su contra por el Ministerio Público por presunta incompatibilidad de funciones. He tomado la decisión para evitar cualquier inconveniente. Yo ya he renunciado a mi cargo como fiscal el día de hoy para dar tranquilidad. Ya no soy fiscal, declaró Carrasco a periodistas en los exteriores del Palacio de Gobierno. El funcionario aclaró que no ha incurrido en ninguna falta porque solicitó un permiso sin remuneración en cuanto conoció su designación el Ejecutivo y que por lo tanto no ha recibido doble pago del Estado por estas labores. El mío es un caso sui generis, pero no es irregular ni ilegal y menos inconstitucional. Es la primera vez que se me presenta en el Perú este tipo de caso, indicó Carrasco tras reunirse con el presidente Pedro Castillo. Ha habido doble remuneración porque no existe doble remuneración en ningún momento. Tercero, no hay incompatibilidad porque yo cumplo con todos los requisitos para ser ministro, cumplo con todos los requisitos. Es más, tengo 18 años trabajando en la administración pública. Tengo maestrías en Derecho Penal y definitivamente cumplo con todo el perfil que se necesita para asumir esta gran responsabilidad. Y bueno, yo recién estoy sentándome en el cargo, recién formalmente estoy presentándome al Ministerio del Interior. Y hoy día he tenido la presentación con todas las áreas del despacho del Ministerio del Interior. Por su parte, Estados Unidos logró finalmente inocular al 70% de su población con al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. La noticia llega un mes después de la fecha fijada por la Casa Blanca y en un contexto en el que la variante Delta ha vuelto a poner en alerta al gobierno. Es hora de imponer algunos requerimientos basándonos en la realidad de los diferentes riesgos que corren quienes no están vacunados frente a quienes lo están, dijo Jeff Zients, coordinador del equipo de respuesta contra la pandemia del gobierno. Sigue habiendo unos 90 millones de estadounidenses que están sin vacunarse y necesitamos que hagan su parte, que se arremanguen y se vacunen. Todas y cada una de las inyecciones son importantes.
Por su parte, el Ministerio de Salud de Uruguay anunció que todos los vacunados con 2 dosis de Sinovac podrán anotarse para recibir una tercera y cuarta inyección de refuerzo de Pfizer. Los interesados deberán ingresar sus datos para que les sea asignado un turno luego de pasados los 90 días determinado el esquema de vacunación. Los que hayan recibido 2 inyecciones con el preparado de Sinovac recibirán una tercera y cuarta dosis de Pfizer. También se deben agendar los inmunodeprimidos, moderados y severos que sean priorizados en la asignación de cupos. Los que ya hayan vacunado con 2 dosis de Pfizer o AstraZeneca recibirán una tercera Pfizer, informó el Ministerio de Salud en un comunicado. En Argentina, la vacunación contra el COVID-19 empezó en la población adolescente con factores de riesgo. Un total de 2.335 adolescentes entre 12 y 17 años que se registraron y ya recibieron las vacunas de ARN mensajero de la empresa Moderna, que habían sido donadas por el gobierno de Estados Unidos al país suramericano. La inmunización en adolescentes empezó desde el sábado pasado en la provincia de Neuquén y siguió el lunes en Río Negro, Tucumán y Mendoza. Hoy se sumará la vacunación de adolescentes en Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Con 3.500 dosis de vacunas con la farmacéutica Moderna que llegaron por donación, se espera inmunizar a 900.000 adolescentes con factores de riesgo en todo el país. Con esta información pasamos a economía. La aerolínea venezolana Español Plus Ultra dijo que está trabajando con las autoridades de Venezuela para llegar a la solución adecuada del conflicto generado por la venta de boletos en la línea Madrid-Caracas, una ruta aérea no autorizada por el régimen de Nicolás Maduro. La empresa afirmó que cuentan con la autorización para realizar vuelos regulares en la ruta Madrid-Caracas. Madrid, de acuerdo con los permisos otorgados por las autoridades aeronáuticas de Venezuela y España. Plus Ultra está trabajando de la mano de las autoridades para llegar a la solución adecuada para los vuelos de los próximos fin de semana y procederán a informar por los canales acostumbrados, informó la compañía en un comunicado. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, señaló este martes que su país va directo hacia una recuperación de la economía importante y que han pasado de la resistencia frente al COVID-19 a la etapa de recuperación económica, que se estaría consolidando. 20% en términos interanuales, y la semana pasada conocimos el dato de que el INE arrojaba un crecimiento interanual de casi un 20% respecto al segundo trimestre del año anterior. Y si lo miramos en términos intertrimestrales, estamos hablando de un crecimiento económico de un 2,8%, es decir, incluso superior a las previsiones más optimistas que tenía el Banco de España respecto a la evolución de la economía durante el año 2021. Con esta información pasamos a materia deportiva. La jamaiquina Elaine Thompson-Herant remató con su triunfo en 200 metros con un tiempo de 21.53 segundos, récord nacional. Un segundo doblete olímpico consecutivo en una carrera que dejó fuera del podio a su compatriota Shelly Ann Fraser-Pryce. Thompson tomó clara ventaja a la salida de la curva por la calle 7 y en la recta se fue alejando de todas sus rivales. La namibia Christine Emoma batió el récord mundial sub-20 con 21.81 para alcanzar el segundo puesto y el estadounidense Gabriel Thomas en 21.87 dejó fuera del podio a Fraser-Pryce, que clavó en los últimos metros. En otras noticias, Brasil ya espera en la final de los Juegos Olímpicos al ganador de Japón contra España para defender la medalla de oro que ganó en su país en 2016 tras unos penaltis en los que le sonrió la suerte ya a Guillermo Memo Ochoa. Acertó al lado de los 4 disparos, pero se quedó a milímetros de pararlos. En la reedición de la final de Londres 2012, en la que ganó el cuadro azteca, la Caradiña salió mandando en el partido, asentándose en el campo rival, pero le faltó claridad para poner en problemas a su rival. Primero un tiro centrado de Anthony en el minuto 19 y 4 más tarde un fuerte disparo de falta de Dani Alves. Fueron las únicas ocasiones en una primera mitad que sin embargo pudo cambiar en el minuto 27. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía.
porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.